La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. La Comisión de Venecia, que es uno de los árbitros escogidos por el PP, ha dictaminado que la ley de amnistía no es esa voladura de la separación de poderes que defienden los populares, sino un mecanismo legítimo para la reconciliación y que ya se ha usado en muchos otros países. Que es cierto, también dice que a nivel metodológico los partidos pues no han sido todo lo pulcros que se podría ser, pero esta no ha sido ni mucho menos, lo sabe todo el mundo, la principal crítica de los de Feijóo. Y es legítimo estar en contra de esta ley, a mucha gente le puede parecer injusta, pero también es cierto que era imposible normalizar la vida política en Cataluña y por extensión en el resto de España mientras no se resolvieran anomalías como las de Puigdemont, Rovira y tantos otros. Y en el fondo, lo que hace esta norma es profundizar en un camino que ya iniciaron los indultos y que se ha demostrado efectivo. Para que se hagan una idea, en 2018 había muchos diputados independentistas que ni siquiera saludaban a quienes no lo eran, y hace apenas un año y medio Oriol Junqueras había vetado a los socialistas como posibles socios para votar los presupuestos, es decir, Esquerra directamente despreciaba los votos del PSC. Pues bien, actualmente la situación en Cataluña es totalmente distinta y por más que en campaña se vayan a decir muchas cosas que se van a decir, lo cierto es que la política de bloques ya se ha roto en infinidad de instituciones y también en muchas votaciones importantes. De hecho, Aragonés arrancó la legislatura afirmando que sería la del 52% independentista en la que intentaría culminar la independencia. ¿Y cómo la ha terminado? Pues con el PSC, con el mismo PSC que despreciaba y que se ha acabado convirtiendo en el único socio que ha apoyado sus presupuestos. Y si lo prefieren ver desde una perspectiva pues más del ciudadano, de los ciudadanos de a pie, en las últimas generales, fíjense, los partidos favorables a los indultos, esos indultos que según el PP suponían una humillación para todos los catalanes no independentistas, obtuvieron cerca del 77% de apoyo, mientras que los contrarios se quedaron en poco más del 20%. Aquí que cada cual saque sus conclusiones. Y algunos dirán, pero es que ya vuelven a estar con el referéndum. Y es así, y de hecho Esquerra lleva 90 años pidiéndolo. Pero lo que estamos viendo y lo que vamos a ver es a partidos políticos haciendo política entre diferentes y volviendo a situar en primer plano reivindicaciones constitucionales propias de una comunidad autónoma, como por ejemplo una mejor financiación. Y francamente, viniendo de donde venimos y a pesar de que escuchemos lo que vamos a escuchar en campaña, no parece un tema menor. 10:02 de la noche, 9:02 en Canarias. Hoy en la mesa de análisis de Hora 25 nos acompaña la subdirectora del diario.es, Neus Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El jefe de investigación de Infolibre, Ángel Munarriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y el escritor Juan Manuel de Prada. Buenas noches. Muy buenas noches. Enseguida vamos con el análisis, pero antes vamos a actualizar la situación en las cárceles catalanas, donde hay 5.000 presos que han sido confinados en sus celdas. Una medida que los centros han tomado por necesidad, porque no tenían suficiente personal. Resulta que los sindicatos llevan todo el día protestando, cortando los accesos a los centros penitenciarios para pedir mejoras y para pedir la dimisión de la consellera. Todo esto ya lo por parte de un recluso que tenía acceso a los cuchillos de la cocina. Radio Barcelona, Martí Rodríguez, bona nit. Buenas noches, Pablo. Martí, había preocupación porque, claro, hoy era día de visita, el ambiente dentro de los centros estaba cada vez más caldeado por las visitas, por no poder salir cada uno de sus celdas. No sé si ya se ha podido reconducir la situación. Pues se ha podido reconducir más o menos de aquella manera. Ahora mismo la situación es que todas las movilizaciones que ha habido a lo largo del día en la decena de centros penitenciarios catalanes ya se han levantado, se han ido apagando las últimas barricadas que había en las puertas, en los accesos de estas cárceles catalanas. Los trabajadores se vuelven a sus casas y ahora se abre la incógnita de qué pasará el fin de semana. Por una parte, fuentes sindicales aseguran que el conflicto no ha terminado y que la movilización continúa. En la mayoría de centros se quiere volver a cortar accesos el lunes, pero por lo menos en 4 de ellos, aseguran fuentes sindicales, estos centros serían Quatre Camins, Mas d'Enric, Ponent y el Centro Penitenciario de Jóvenes. Hay la intención de volver mañana de madrugada, sobre las 5 de la mañana, para volver a bloquear los accesos. En estos centros, la intención es impedir el acceso a la cárcel de cualquier cosa que no sea un servicio esencial o de los compañeros que vayan a hacer el relevo a los que están prestando servicios mínimos, como ha ocurrido hoy. Por otra parte, la Consejería de Justicia asegura que están en contacto con los Mossos d'Esquadra para asegurar que al menos durante el fin de semana no haya problemas y, si fuera necesario, se mandaría a agentes antidisturbios para garantizar que durante el fin de semana, el sábado y el domingo, haya un servicio normal, es decir, que se dé fin a este confinamiento de estos 5.000 reclusos que por falta de personal, hoy había servicios mínimos, no han podido ni siquiera salir de la celda.
Claro, es que mañana también día de visita. La Generalitat, mientras, ha montado un gabinete de crisis en el cual está pues el Departamento de Presidencia, Justicia, Interior. En fin, Martí Rodríguez, cualquier novedad ya lo sabes, micrófonos abiertos. Perfecto, hasta ahora. 17 minutos, 9 y 7 en Canarias. Vamos a empezar ya con la ley de amnistía porque la Comisión de Venecia ha avalado su espíritu, pero, también le ha puesto algunas pegas. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos por partes. En primer lugar, lo que dice este órgano consultivo, recordémoslo, a instancias del PP, es que la amnistía puede ser una herramienta útil y también Pedro destaca que muchos países la han aplicado. La Comisión de Venecia, el órgano jurídico y consultivo del Consejo de Europa, ha aprobado el informe definitivo que le reclamó la mayoría del PP en el Senado sobre la ley de amnistía. Los miembros de la Comisión reconocen la existencia de leyes del perdón en decenas de países europeos y sostienen que es una herramienta útil, como decías, para conseguir la unidad y la reconciliación, que es un objetivo político legítimo. Ahora bien, Pedro, claro, la Comisión también reprocha a los partidos lo que decíamos, esta urgencia. Ese fue el principal reproche del primer borrador que conocimos, junto con la recomendación de estudiar una reforma constitucional. Lo de la reforma de la Constitución se suprime. La Comisión rectifica y reconoce que una ley orgánica basta para sacar adelante una ley de amnistía, pero la urgencia sigue siendo el talón de Aquiles del Gobierno porque se hurta el debate y los informes de otros organismos. Además, los juristas europeos reclaman también una mayoría cualificada más amplia que la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para aprobar la ley. Y algunos dirán, pero a ver, ¿es constitucional? ¿No es constitucional? Aquí hay que decir, Pedro, que en esto no entra, No entra en si la norma es conveniente o no y tampoco se pronuncia sobre su constitucionalidad porque son asuntos que competen al Parlamento y al Tribunal Constitucional. Del texto que aprobó este jueves el Congreso subraya que cubre un periodo muy amplio y recomiendan que la norma se acote temporal y materialmente. En este sentido, recuerda que las amnistías no se pueden aprobar para beneficiar a determinadas personas, que el objetivo es general. Sobre amnistiar los delitos de terrorismo señala que se debe hacer conforme a la legalidad internacional, dejando fuera los casos en que haya graves violaciones de derechos humanos. El órgano consultivo insiste, la consecuencia lógica de aprobar una ley de amnistía es el cierre de las causas judiciales vinculadas a esta ley, sin que suponga por ello una vulneración del principio de separación de poderes. Pedro Jiménez, gracias. Un abrazo. Y después dirán, y esto, claro, teniendo en cuenta que hay una de cal, una de arena, ¿esto cómo lo leen los partidos? Pues bueno, también se lo podrán imaginar. Aquí cada uno barre para su casa. David Junquera, buenas noches. Buenas noches, Pablo. El PP, por un lado, asegura que la Comisión tumba las mentiras del Gobierno y el Gobierno que la Comisión de Venecia tumba las mentiras del PP. Es la única lectura en la que coinciden. El dictamen tumba las mentiras, pero ¿quién miente? El Gobierno dice que la Comisión le da el ok total a la amnistía porque es constitucional. Que es una herramienta política y constitucional que sirve para superar conflictos políticos. Porque no acaba con la igualdad. Que no afecta al principio de igualdad entre españoles porque el fin de la ley es lícito. Y mucho menos con la división de poderes. Y que no afecta a la separación de poderes porque son los jueces los que tienen la última palabra. Por tanto, el respaldo es absoluto. Claro que sí, han hecho un trabajo muy exhaustivo y muy riguroso que yo agradezco a la Comisión de Venecia. Igual que agradezco al Senado y al Partido Popular que haya pedido este informe. Qué bien que el PP pidió el informe, dice Bolaños. ¿Y qué dice el PP? Que la Comisión no avala la ley y denuncia que se vulnera la separación de poderes, al tiempo que reclama una mayoría más amplia para aprobarla. Pedro Rollán preside el Senado. Habría sido necesaria no una mayoría simple, sino una mayoría cualificada, una amplia mayoría cualificada, que es lo que garantiza la Constitución española. No solamente esa mayoría amplia y cualificada en el seno del Congreso, sino también y en paralelo en el Senado. Para colmo de males, según los populares, el PSOE hace todo esto y a cambio no obtiene nada. Lo que queda claro es que han aprobado una ley que Europa cuestiona, que la justicia comunitaria analizará y que además lo hacen sin conseguir ni tan siquiera a cambio los presupuestos como se habían propuesto. Así que bueno, ya habéis escuchado, más allá de lo que diga la Comisión de Venecia, las interpretaciones en Génova y Ferrat difieren por completo y esto nos deja, a fin de cuentas, un elija su propia aventura en toda regla. Elija su propia aventura, gracias David. Ángel, voy a empezar contigo. En este elija su propia aventura, que decía Junquera, ¿hay alguien que sale reforzado por este dictamen? Pues mira, yo voy a dar mi punto de vista. Yo creo que evidentemente es un dictamen ambivalente y que efectivamente tiene elementos que pueden ser alegados por las dos partes para defender que su posición sale reforzada. Diría que en esencia, es decir, en abstracto, en concepto general,
hay un aval a la idea de la amnistía, a la herramienta de la amnistía, y a que tiene un encaje democrático y a que no supone una interferencia en el Poder Judicial, y que las tres principales objeciones, que entiendo que van a ser las que el PP presente como prueba de que son ellos las que salen reforzados, son la cuestión de que deberían acotarse algo más los plazos, que no debería utilizarse la vía de urgencia y que sería necesaria una mayoría reforzada. Yo, de estos tres elementos, sin querer ni muchísimo menos jugar a jurista, me parece que hay dos que, bueno, que al fin y al cabo atañen a los procedimientos democráticos que tenemos establecidos aquí para aprobar leyes, ¿no? Es decir, que sería deseable por consenso social y político ampliar la mayoría en un tema tan serio, sin duda, pero ¿es suficiente con nuestro esquema democrático, con la mayoría que está establecida para leyes orgánicas? Pues sí, ¿no? Y lo mismo cabe decir de la vía de urgencia. ¿Puede ser preferible pasarla como proyecto de ley del gobierno con todos los informes que eso lleva? Seguro que sí, pero se puede llegar a, digamos, a rechazar la validez de una ley porque no lo pasa, y ya tengo más dudas. Es decir, yo creo que al final esta cuestión va a quedar en manos del Constitucional. Eso será la vía, digamos, jurídica de las dos grandes carriles que tiene que recorrer esta ley. Uno el jurídico y otro el político. Yo creo que el primero, el jurídico, tendrá su principal desembocadura en el Tribunal Constitucional, y luego el político, que se abre ahora su camino también, es especialmente apasionante con el escenario electoral que se abre en Cataluña, ¿no? Sí, a mí ahora iremos. Efectivamente, no quisiera pisar el terreno de la política ahora, pero me parece que ahí ese primer gesto de Puigdemont, en vez de protestar por una aprobación de la amnistía, por una convocatoria electoral que de alguna manera no da tiempo a despegarse de la amnistía, haber rápidamente levantado la bandera de la expectativa de un regreso a Cataluña, me parece un movimiento político muy interesante. Pero bueno, es verdad que estoy ya pisando terreno político. Ahora iremos a ese terreno, a Puigdemont, porque ya ha hablado su abogado, ya verán qué ha dicho. Pero Neus, hay algo que cuesta entender. Es una ley muy delicada, que sabían que se iba a mirar con lupa, que se iba a llevar seguramente a la Comisión de Venecia, que iba a ser contestada en las calles políticamente. ¿Esa urgencia a qué respondía? Porque al final los partidos independentistas llevan años exigiendo una amnistía. Seguramente no le vendría de 3 meses si eso ayuda a que sea más sólida o menos contestada, ¿no? Hablas de la urgencia en tramitarla. Sí, eso es, que no haya comparecencias en comisión, etcétera, etcétera. Ciertamente yo creo que se podría haber tramitado mucho mejor. Es decir, si miramos el dictamen de la Comisión de Venecia, no desde la óptica partidista, ¿no? De esta visión, bueno, un poco miope, que era previsible, que hemos escuchado en la crónica de David, pues a mí me parece que lo que dice este informe es de lo más sensato que se ha dicho y se ha escrito sobre la amnistía, porque creo que cuando explica que son medidas, las amnistías, no estas, sino todas, pensadas para la reconciliación, que es algo que niega el PP, ¿no? Pues creo que tiene razón. Y ahora lo comentaba Ángel, ¿no? Desde la óptica catalana, y las encuestas lo avalan, se ve como un instrumento para la reconciliación. Tú hablabas al principio, ¿no?, en la entrada del programa, de cómo caminar hacia la normalidad, ¿no? Cómo puede ser un principio. A mí me gusta decir que en Cataluña, los que hemos tenido que informar de esta última década, bueno, de anteriores también, sí, en mi caso, ¿no? Pero a mí me parece que todo lo que no sea desandar camino ya me parece algo positivo. Ya no, claro, te digo avanzar, sino no ir hacia atrás, ¿no? Y yo creo que meter más gente en la cárcel, para resumirlo, no permitiría avanzar, sino que seguramente iría en el sentido contrario. Ahora bien, creo que no se ha tramitado correctamente. Creo que necesitaba un proceso, siendo una ley tan importante, tan fundamental y ciertamente tan divisoria sociológicamente, pero también políticamente, como vemos en el Congreso, sí, necesitaba otro tipo de garantías y informes y comparecencias y Consejo de Estado y en fin, yo creo que se podría haber hecho mucho mejor. Leía una entrevista en el periódico de Cataluña viniendo al vicepresidente de la Comisión de Venecia precisamente, sí, y lo que subrayaba es que se han dado cuenta de que estas interpretaciones dispares, que ya, en fin, hace días que las arrastramos porque como ya conocíamos por dónde iba el informe, lo que responden es a la profunda división, que tampoco hace falta ser un jurista experto como lo son ellos. Ni un lumbreras. Pero también decía una cosa, es una división que deberían superar. Claro. Cosa que, como deseo, pues seguro que compartimos todos, pero que no será fácil. Y una última cosa, cuando decías tú, ¿no?, la pidió el PP.
y te acordarás porque estabas también haciendo crónicas como yo en el 2017, acuérdate que en ese momento la Comisión de Venecia, que la descubrimos, al menos en mi caso, en ese momento, en el Procés, y muchos medios hicimos la crónica explicando qué era la Comisión de Venecia, ¿no? Y en ese momento quien pidió el informe fueron los independentistas. Totalmente. Y le pasó un poco como al PP. Pidieron el informe y no les salió la respuesta que ellos esperaban, porque lo que le dijo en ese momento la Comisión de Venecia al independentismo es, oye, si quieres hacer un referéndum tienes que hacerlo en el marco constitucional y pactado con la otra parte, ¿no? O sea, no les dijo... Porque no eres una minoría étnica perseguida. Exacto, ¿no? No les dijo, pues tampoco lo que quería el PP que le dijese ahora. Yo hacía la broma estos días cuando pidió el informe el PP, bueno, el Senado, pero lo pidió el PP, y yo dije, mira, este protagonista secundario de la Comisión de Venecia ya salió en una temporada anterior de esta serie, ¿no? Es un nuevo cameo. Sí, es un nuevo cameo. Por lo tanto, oye, yo me parece un informe, la verdad, muy sensato. Juan Manuel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, hace 15 días más o menos tuvimos este mismo debate en el programa, ¿no? A mí me fastidia repetirme, pero tengo que decir lo mismo. Me parece tercermundista que se haya acudido a una institución supranacional, como si los españoles no tuviéramos un ordenamiento jurídico y no tuviéramos los mecanismos legales o jurídicos para discutir una ley de estas características, y como si los españoles no pudiéramos ser instruidos o aconsejados, o simplemente no tuviéramos capacidad de discernimiento para determinar lo que es justo o injusto. A mí esto me parece lamentable y creo que contribuye al descrédito de nuestro país, ¿no? Por otra parte, ponemos una ley, efectivamente, que es bandera encontrada, la ponemos en manos de personas que demuestran no conocer el derecho comparado, que no son conocedores del ordenamiento jurídico español, puesto que reclaman cosas absurdas, como mayorías cualificadas que nuestro ordenamiento jurídico no contempla para leyes orgánicas, ¿no? Entonces, parece como que están diciendo, porque esas mayorías cualificadas en España, por ejemplo, existen para reformas constitucionales. Entonces, es evidente que es un informe hecho por personas legas en el derecho español, lo cual todavía contribuye más al descrédito nuestro, porque estamos recurriendo a personas que no tienen los conocimientos básicos sobre la Constitución y el encaje de las leyes en la Constitución. A mí esto me parece bastante escandaloso, es decir, que se le diga a una nación soberana cómo tiene que aprobar una ley y con qué procedimientos y con qué mayorías una ley tiene que ser aprobada. A mí esto me parece peligroso, la verdad, ¿eh? Me parecen consejos casi podríamos llamar coloniales, ¿no? Parece como que somos un protectorado al que hay que decirle, porque los pobrecicos todavía pues no manejan el instrumento del derecho. A mí esto me parece bastante peligroso. En cuanto a los coloniales, dice Prada. Realmente es un organismo que está reconocido, un organismo consultivo. Lo que dicen será tenido en cuenta por quien tenga que tomar las decisiones, por quien tenga que pedir cuestiones prejudiciales. Ya, hombre, pero un órgano consultivo se supone que tiene que tener conocimientos del derecho de aquella nación que le consulta, ¿no? Porque hacer ese tipo de consejos a mí me parece sumamente improcedente, porque además es extender también una sombra como de que aquí las leyes se aprueban con mecanismos que no son garantistas o que no son rigoristas. No sé, a mí esto me parece bastante demencial. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece, fuera de estas recomendaciones que hace, repito, estrafalarias, ¿no? Como que no se hubiese tramitado por un procedimiento de urgencia que el ordenamiento jurídico español reconoce, o que se apruebe por una mayoría cualificada que el ordenamiento jurídico no exige. Esto me parece demente. Pero a mí lo que verdaderamente me parece más interesante es que dice que las amnistías son válidas si promueven la reconciliación. Bueno, vamos a ver, la realidad es que hay muchas amnistías que no han promovido la reconciliación. El ejemplo más evidente es la amnistía que se concede en España en el año 77. Amnistía que lava, digamos, las culpas a las bandas terroristas que estaban actuando en España, y muy concretamente a ETA, y sin embargo ETA siguió matando durante más de 20 años, ¿no?
y además de forma crudelísima. Entonces es evidente que ese es un caso en donde la amnistía no sirvió para la reconciliación. Pero es que y deja impune también a todos los que habían cometido crímenes y represión durante el franquismo. Bueno, bien, sí, efectivamente, sí, bien, pero me he referido a este caso concreto porque es muy evidente. Esto es muy evidente, que ETA siguió matando y además matando copiosamente. Esto es indiscutible. Entonces, claro, en realidad, ¿la reconciliación qué significa? La reconciliación significa que dos personas que están reñidas se vuelven a abrazar. Pero evidentemente para eso tienen que renunciar a algo de lo que han defendido. Es evidente que el Estado español, a través de esta ley de amnistía, renuncia a mucho de lo que defendió legalmente. La impresión es que los separatistas catalanes no están renunciando a nada, porque están anunciando que van a pedir el referéndum de autodeterminación, están anunciando una serie de cuestiones que no demuestran. Abrimos ahora este melón, pero dejadme sumar 10 y 22, 9 y 22 en Canarias, una voz más a este análisis. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. A ver, tenemos sobre la amnistía este informe de la Comisión de Venecia, tenemos unas elecciones catalanas ya convocadas, ya estamos en plena precampaña. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que el asunto se ha calentado y ya sabes que la temperatura va subiendo hasta que alcanza el punto de fusión y luego si ahí se para, porque el calor de fusión impide que suba la temperatura, aunque la fuente de calor siga suministrándole calor, y luego vuelve otra vez a ponerse en marcha la subida de temperatura con el calor que se le suministra una fuente, pero así hasta que llegamos a la temperatura de ebullición. Y ahí, mi querido Pablo, tenemos otra vez que no sube la temperatura, aunque sigue absorbiendo calor el cuerpo que sea, hasta que se convierte en gas, que es un asunto muy interesante. Así que yo veo que este asunto va a adquirir temperaturas de ebullición y eso hay que estar preparado porque la temperatura de ebullición trae sus consecuencias. Pues ya veis, Miguel Ángel Aguilar con física política hoy. Miguel Ángel, buen fin de semana. Muchas gracias, Pablo. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. ...10 y 24, 9 y 24 en Canarias. Estábamos ya entrando en los partidos políticos. Cataluña ya en plena precampaña. Y Carles Puigdemont, uno de los protagonistas de estos primeros días de precampaña. Hoy Gonzalo Boye, que es su abogado, ha estado con Basté, ha estado en RAC1 y ha afirmado algo que ha llamado la atención. Ha dicho, el expresidente está dispuesto a volver, aunque esto le suponga acabar detenido. Sí, el president Puigdemont està disposat a tornar i que el detinguin. Sí, sin duda. Y no le quepa ninguna duda. De hecho, el miedo es ese. El miedo es que el presidente no solo participe en las elecciones, sino que la gane y vaya a la ceremonia de investidura. Ese es el miedo. Pero evidentemente lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat si él lo quiere ser. Si él lo quiere ser. Bueno, y si tiene los votos necesarios, la gente lo decide así. Neus, claro, en 2017 nos acordamos todos. Para que vuelva el presidente, vota al presidente. Hay que votar al presidente. Se le votó. No volvió. Ahora hay una amnistía. ¿Estas declaraciones de Boye es real? Es decir, ¿esta vez está dispuesto a asumir el riesgo o es estrategia electoral? Bueno, yo creo que si normalmente todas las declaraciones tienen algo de estrategia electoral, desde el momento en que se anuncian unas elecciones, creo que, en fin, lo son todas. Yo no lo sé, ni creo que lo sepa nadie. Entre otras cosas, porque de entrada, fíjate que no dice vendrá a hacer... Sí, es para ser elegido presidente, es decir, si pudiese someterse a una sesión de investidura, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo creo que el matiz no es menor, ¿no? Eso una. Entonces, lo que está diciendo es, votadle, volvemos a la campaña que ya vivimos, ¿no? Si queréis que venga, votadle. Por lo tanto, yo creo que sí, que tiene esta parte de componente. Luego,
la decisión, por más voluntad, que no la niego, que pueda tener Puigdemont de volver, con eso no basta, porque la última palabra, una vez más, la tendrán los jueces. Y además es que los plazos, no vamos a recordarlos todos, pero los 2 meses del Senado, sí, cuando vaya al Constitucional, las prejudiciales que haya en Europa... Los 2 meses para aplicar... Exacto. No juegan precisamente a favor del calendario que pueda tener Puigdemont en la cabeza. Además, recordad que, en fin, como en otras comunidades no les pasa, pero nosotros aquí en Cataluña acabaremos la campaña de las autonómicas, votaremos un resultado que puede que sea otra vez un bucle, ya veremos. Y los partidos ya estarán pensando en tendrán la misma maquinaria preparada para las europeas. Por lo tanto, claro, no será una investidura, probablemente, vamos, veremos. Antes de las europeas no, casi imposible. Claro, entonces yo no niego que es un escenario distinto, porque es verdad que ahora hay la amnistía y en esa ocasión no. Es verdad que en principio, por la causa que tiene ahora, pues tendrían que levantársela y mantener la inmunidad si es eurodiputado, porque si deja de ser eurodiputado ya no tiene esa inmunidad. Y las dos cosas no puede ser. Claro, pero luego tiene la causa abierta por García Castellón por terrorismo, y eso es otra carpeta. Yo ahora mismo, en fin, creo que como todas, pero también esta, tiene un componente electoral. Que la otra vez, tú tienes razón, la otra vez, viendo el resultado, coló bastante. Yo no sé, porque este escenario, la Cataluña de hoy, no es la Cataluña de ese momento, yo no sé si colará tanto. Ángel, antes decía de Prada, estaba diciendo, es que claro, el Estado sí que ha renunciado a ciertas cosas, el independentismo no lo ha hecho, en el fondo no lo ha hecho, y lo digo porque a nivel discursivo seguramente se sigue hablando de referéndum, pero ya no se habla de levantar la DUI, ni siquiera desde Junts per Catalunya se plantea esa opción, se habla de un escenario de autodeterminación. ¿Hay algo que ha cambiado en la estrategia, por más que la dialéctica siga yendo por otros caminos? Yo creo que sí, yo creo que el procés es un fenómeno político esencialmente derrotado. Lo que ocurre es que Junts sigue levantando esa bandera. Ahora bien, yo creo que ellos resucitarían ese proceso, dicho de otra manera, creo que volverían desde la Generalitat a convocar un referéndum de autodeterminación ilegal. No, porque sospecho que ellos saben también como yo que eso dividiría mucho al independentismo y que no creo que excesivamente grande parte de la sociedad catalana les seguiría, ¿no? Pero evidentemente la actitud de Junts importa y debilita la amnistía. Es decir, yo creo que la amnistía tiene dos patas débiles, ¿no? Una es que hemos visto que su forja tenía un punto de pacto de conveniencia, eso está a ojos vista, ¿no? Y otro es que Junts no ha recibido amnistía con el más mínimo asomo de espíritu autocrítico o de propósito de enmienda, no digamos ya de agradecimiento o de renuncia a ninguno de sus planteamientos de máximos, ¿no? Entonces, cuando formalmente, cada vez que abres la boca en Junts, te das cuenta de lo que te están haciendo es provocar la algarabía y el reforzamiento de las posiciones del PP y Vox, pues ya estás viendo que están instalados en una lógica que es muy dañina para quien está intentando presentar la amnistía como un proceso de reconciliación. Y en cuanto a Puigdemont, un apunte. Yo creo que Puigdemont es una figura política del pasado, es decir, yo creo que es una figura política derrotada. No olvidemos que las matemáticas parlamentarias le han regalado como una pequeña representación en el Congreso, creo que es sexta fuerza política en Cataluña en las generales, si no me equivoco, le han regalado la oportunidad de arrancar una serie de concesiones simbólicamente y muy importantes políticamente al gobierno en esta legislatura y, digamos, tener una derrota desde la que reivindicar una cierta victoria, aunque parezca paradójico, bueno, porque hay una cierta aceptación de su relato en ese pacto que tiene con el gobierno, ¿no? Pero yo creo que es más un líder de pasado que de futuro y que funciona mejor como símbolo de un punto de dignidad en la derrota que como realmente un líder que conducir la sociedad catalana de cara al futuro. Ahora bien, la reacción que ha tenido inmediata a la convocatoria de elecciones, presentando la amnistía como una oportunidad para regresar, diciendo lo que ha dicho Boyer de que va a volver, generando expectativas, ¿no?, de un regreso triunfal de alguna manera, me parece políticamente muy hábil, porque si recordáis, las primeras interpretaciones que circularon, bueno, yo las vi desde la distancia, aquí hay 2 periodistas de 4 que estáis más encima de la realidad política catalana, pero lo primero que yo leí y bebí fue cogen fuera de juego a Puigdemont o con la amnistía medio hacer, para nada ha tirado de ese discurso, él inmediatamente se ha puesto el primero de las filas a generar la impresión de que puede ser presidente después de estas elecciones, y yo creo que eso es
política electoralmente, como decían, es una maniobra inteligente dentro de su posición de debilidad. Solo una cosa, Ángel. Es una duda interesante, la de si finalmente él es el candidato, qué resultado puede obtener. Yo creo que la traslación respecto a las últimas generales, que algunos partidos la están haciendo, por ejemplo los comuns, ¿no?, que quedaron segundos aquí, pero voto dual, lo sé, pero claro. Y yo creo que además hay una cosa, y es que Puigdemont tiene un ascendente sobre una parte del electorado independentista que va más allá de Junts. Probablemente no en Esquerra, porque los que tenían que perder ya los han perdido, pero sí en una parte de votantes de la CUP probablemente, y sí los votantes independentistas que se han quedado en casa en las últimas elecciones, no solo en las generales, sino en las últimas autonómicas, que perdieron un montón de votos los partidos independentistas. Entonces, aquí la duda es, una, si él puede recuperar voto independentista, y dos, el efecto que puede tener, y eso va en la balanza contraria, el hecho de que se presenten formaciones como la de la exconsellera Ponsatí, que a lo mejor no obtiene representación, pero que sí que pica en el mismo saco que Junts y que Puigdemont sobre todo. También si se acaba presentando una lista de la ANC, que a lo mejor no sale, pero también son votos que le puede restar. Y luego la figura del partido de Sílvia Orriols, el partido xenófobo que está ya gobernando en Ripoll, y que en las encuestas internas de muchos de los partidos ya aparece, sin haber dicho si se presentará, ya aparece con representación, y ahí sí que son también vasos comunicantes con Junts. Por lo tanto, es interesante ver cómo el electorado independentista de los sectores que podríamos decir más duros, algunos de los cuales no han entendido la estrategia de Junts de investir a Sánchez y de estar negociando con el PSOE y de darle apoyo a su manera, pero dándole apoyo en el Congreso, ¿qué comportamiento puede tener? Y me parece que es uno de los interrogantes que podemos despejar en esta campaña. Claro, Juan Manuel, es que es irónico porque tú decías, Junts no lo pone fácil, también lo decía Ángel, y es verdad, dialécticamente no lo pone fácil, pero hay un sector del independentismo que considera que lo que son unos traidores, que les han engañado, que en la presidencia de Quim Torra no hicieron lo que prometieron, que ahora Junts ha pactado con los socialistas a los que hace 4 días estaban diciendo traidores, etcétera, etcétera. Es decir, es muy complejo ahora mismo el mapa, y seguramente, no sé cómo lo ves tú, pero seguramente lo que salga del 12 de mayo es un nuevo mapa político catalán. Sí, es probable, pero no lo sabemos. De hecho, vamos a ver, antes decía Munarriz que no ve como líder ya, que lo ve como un líder del pasado a Puigdemont, que en todo caso lo ve como un símbolo, pero es que los símbolos son mucho más importantes y arrastran mucho más que los líderes. Entonces yo no creo que esté acabado para nada. Por otra parte, las elecciones nacionales no sirven en absoluto, porque aparte de todos estos graneros de voto que se acaban de mencionar, está el de muchos independentistas que votaron al Partido Socialista simplemente porque consideraban que había que evitar que ganase la derecha. Entonces yo creo que el resultado de esas elecciones en modo alguno se puede considerar como un bosquejo de lo que vaya a ocurrir hoy. La mejor prueba de que Puigdemont suscita grandes preocupaciones en sus rivales indepes es precisamente la convocatoria de las elecciones, que claramente es una convocatoria que trata de dificultar el regreso de Puigdemont a la primera línea política y la posibilidad de hacer una campaña electoral normal. Y yo creo que esa es la mejor prueba de que lo siguen considerando peligroso. Si no lo consideraran peligroso, no se habrían convocado con esta urgencia a las elecciones, ¿no es así? Entonces yo pienso que Puigdemont, claro que sí, tiene capacidad de atraer a muchísimo electorado independentista. Electorado independentista, además, a quien yo creo que durante estos 2 meses, o menos ya de 2 meses que restan para las elecciones, se le va a invocar la posibilidad de recuperar un nuevo procés. Naturalmente que ese no se va a repetir, eso ya es irrecuperable,
pero yo creo que Puigdemont lo que va a vender al electorado independentista es nuevamente pues el independentismo mágico, ¿no? El independentismo mágico que esta ley de amnistía hace un poco menos mágico y un poco más real. Por otra parte, además, no debemos olvidar una cosa. El Partido Socialista ha impulsado esta ley de amnistía con un desgaste. Esta ley de amnistía se va a aplicar en los próximos meses y dentro de un año ese trabajo sucio estará hecho y Junts será un partido que pueda negociar también con el Partido Popular. No olvidemos este pequeño detalle, porque ya Feijóo ha lanzado varios guiños, como diciendo, oye, yo no puedo defender lo que va a hacer contigo el Partido Socialista, pero le ha reconocido valía como interlocutor, etcétera, etcétera. De manera que en absoluto creo yo que Puigdemont esté acabado y su partido no creo que lo estén, la verdad. Bueno, pero bueno, si tú mismo aceptas que la hipótesis de que ya pacte con partidos como el PP, digamos que su proyecto original estaría enterrado, su proyecto original era la independencia como una exhibición de fuerza del pueblo frente al Estado. Yo creo que ese es un fenómeno derrotado e irrepetible y que bueno, que puede tener un último fulgor y que no dudo del tirón que pueda tener con una campaña bien hecha. Ya he dicho que su primer gesto de campaña me ha parecido inteligente y no, desde luego que no es un rival a no tener en cuenta, pero que en fin, yo creo que su momento pasó. Creo que su momento claramente pasó. Y un par de cosas más. Una, fijaros que en el documento que firmaron el PSOE y Junts, Junts firmó por escrito que el marco era el marco constitucional para negociar un referéndum. Algo y la ley de amnistía lo dice en su preámbulo. Y era algo impensable que Puigdemont pudiese, no sé, hace un año o en campaña, ¿no? Cuando dijo que nunca iba a investir a Pedro Sánchez, que algo así lo pusiesen por escrito. Dos, es verdad que, por ejemplo, yo le pregunté hace poco a Jordi Turull directamente en una entrevista si ellos iban a pedir, por ejemplo, el pacto fiscal en la negociación de la financiación, y no quiso decir que iban a pedir eso. Y se habla de un modelo singular, que es un poco lo que pide también Esquerra y los sectores empresariales y económicos de Cataluña, pero no hablan ni de pacto fiscal. Evidentemente que van a utilizar toda la prosa independentista que en fin, que tiene casi un vocabulario propio, pero ya no se habla del mandato del 1 de octubre, no se habla de declaración unilateral, no se habla de apelar a instituciones internacionales para que avalen una declaración, es decir... pero hablan de represión judicial. Bueno, hablan de represión judicial y además, claro, no dejan de tener razón. Si una ley lava su delito y declara que son inocentes, que ese delito no se cometió, evidentemente quienes son culpables son quienes les castigaron. Ellos ya están repitiendo reiteradamente que están constantemente hablando del lawfare, piden comisiones para analizar esos procedimientos judiciales, están hablando de represión del Estado, bueno, en fin, están con una retórica... Pero no deja de ser no deja de ser una especie de retórica victoriosa desde la derrota fáctica, porque insisto... Derrota fáctica yo no la veo, Munarriz. Yo creo que son unos triunfadores. Es fácil, Juan Manuel. Es fácil verla. ¿Dónde está Puigdemont? Y mírate, porque al final cuando la gente se retrata, los partidos se retratan todos, cuando votan en el Parlamento, ni en la presidencia de Torra, ni por supuesto ahora en la de Esquerra, pero ni cuando la presidenta del Parlamento era Laura Borràs, no se cometió ni una ilegalidad. De hecho, para no cometer una ilegalidad, expulsó a un diputado de la CUP que se enteró porque no le llamó ni por teléfono para decirle que le expulsaba. Y eso lo hizo Laura Borràs, que es un símbolo, hablando de símbolos, que es un símbolo también para una parte del electorado independentista, y que además ella, equivocadamente, se considera una víctima del lawfare, cuando en realidad lo que hubo ahí es una condena por una ilegalidad en una fragmentación de contratos, ¿no? Pero quiero decir que si tú miras todo lo que han hecho en el Parlamento, por ejemplo, ya no te digo no ha habido ni una ilegalidad. Se han cuidado mucho de pasar cualquier línea que le supusiese un problema con la justicia. Sí, hombre, pero porque esto es ciclotímico. Claro, no van a estar haciendo lo mismo. No van a estar haciendo lo mismo al día siguiente de lo que hicieron el día anterior. No, naturalmente que no. Claro, hay unos valles, saben las hay unos remansos, ¿no? Hay unos remansos, pero luego vuelven las zonas abruptas y los rápidos en el río, ¿no? O sea, yo creo que, por otra parte, vamos a ver si es que esta es una historia vieja. Estamos hablando de esto como si nunca hubiera sucedido. Y tiene periodos convulsos y periodos más estables, ¿no?
¿no? Digamos que lo deseable. La pregunta que nos deberíamos hacer, perdona que te he interrumpido. No. Es, nos aproximamos estamos saliendo de una etapa de convulsión y acercándonos a una estabilidad. O con todo esto de la amnistía estamos regresando a una etapa de convulsión. Esa es al final en conjunto el balance que habrá que hacer de la amnistía y su aportación a la sociedad y a la política catalana. La realidad es que esa fase de remanso se había iniciado plenamente con la concesión de los indultos. Esta nueva fase está dictada única y exclusivamente por intereses partidistas del partido en el gobierno, que necesitaba los votos de Junts para poder tener mayoría. Porque ese ciclo de remansamiento y de pacificación se había iniciado hace mucho. Esta es la realidad. Vamos a avanzar 10 y 41, 9 y 41 en Canarias. Vamos a hablar de comisiones de investigación. Y es que ya lo saben, la legislatura ha empezado muy marcada por la amnistía, llevamos rato hablando de ella, también por el caso Koldo, por las comisiones de investigación que se han puesto en marcha al respecto, también de otros temas, antes hablábamos del lawfare, etcétera. Pues bien, hoy nos queremos fijar en este tipo de grupos de trabajo, y es que aquí es importante tener presente que con las mayorías actuales pues va a haber muy poca actividad legislativa en el Congreso de los Diputados. Claro, estas comisiones van a cobrar mucha importancia en esta legislatura. Igual alguien se lo está preguntando en casa, ¿sirven, no sirven? Pues normalmente aportan poco a nivel de novedades. Eso sí, acaban siendo un escenario maravilloso para los partidos para su lucimiento, y nuestro compañero Josué Coello lo que ha hecho es repasar algunas de las comisiones que ha habido en los últimos años. Salta el escándalo y llega a los medios. ¿Y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible. No importa la naturaleza del escándalo, puede ser por financiación ilegal. Nunca el Partido Popular usó ninguna empresa para este tipo. Futuro Financiero, ni sabía que existía hasta que pasó Futuro Financiero. ¿No es más cierto que el señor Galeote, al igual que otros dirigentes socialistas, conocían perfectamente desde su inicio la naturaleza de su relación con Filesa, Malesa y Time Sport? Por una crisis financiera. El anterior presidente de Bankia, yo no le pido que dimita. Dimite él. ¿Por qué? Porque veía todo lo que se venía encima. ¿Usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? Que nos vemos en el infierno. Está pronto, gánster. O por el peor atentado de la historia española. La información y el análisis que recibí de los responsables de la lucha antiterrorista. Era la banda terrorista ETA y no el islamismo la línea sobre la cual trabaja. ¿Y cuál es la solución para saber qué ha pasado? Efectivamente, montar en el Congreso una comisión de investigación. Se va a proceder en este acto a la constitución de la Comisión de Investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a través de los malware Pegasus y Candiru. 27 comisiones de investigación parlamentarias en casi 50 años de democracia. Yo creo que las comisiones de investigación se deberían utilizar de manera más racional, no tantas. ¿Sirven para algo? Creo que son necesarias. Desde el minuto uno siempre te encuentras con el mismo ruido, con los mismos opinadores, crónicas diciendo que es un circo, que no se vende nada, que es para el lucimiento personal de uno, del otro. Mi experiencia personal es que quien dice esto es simplemente gente que no le gusta las comisiones de investigación porque no le gusta que se investigue. Ya está. O solo valen para dar notoriedad a ciertos personajillos que han pasado por ellas. Para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Pero como casi todo en la vida, para querer conocer la verdad, hay que querer conocer la verdad. Normalmente se convocan por mayoría y eso implica el que si la mayoría que da apoyo al gobierno en el legislativo no está de acuerdo con que dicha comisión tenga lugar, pues no lo tiene. Y si se quiere investigar, se puede investigar, pero no siempre se investiga. No es competencia de las Cortes Generales a la Casa Real o al Rey Emérito. El veto político a crear una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades y los vínculos con el GAL de los gobiernos presididos por Felipe González. En este reportaje hemos hecho un repaso a las comisiones de investigación que se han puesto en marcha desde el Congreso. Pensamos que la cultura del pelotazo, ampliamente difundida en esta etapa, siempre va unida, o casi siempre, a la financiación irregular o ilegal de las fuerzas políticas. Usted ha mentido diciendo que no existía ninguna sentencia que declarara al Partido Popular como una máquina de financiación ilegal y se la acabo de dar. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Porque usted Siguiente pregunta. Pero también desde parlamentos autonómicos. Dado que usted conoce perfectamente el sumario de los ERE, que me diga
qué indicio, qué prueba, qué dato tiene sobre mi presunta implicación en la financiación ilegal del Partido Socialista. Esto no es diferente tampoco en nuestros modelos autonómicos. No hemos visto allí que las comisiones tengan mucho más peso. Gestión, prevención, solución o, ¿por qué no?, atención mediática. Pero ha dicho usted, si yo conocía las escuchas del caso Naseiro. He dicho el caso Naseiro y le acaba de fallar el subconsciente. Perdóneme usted, ha dicho las escuchas del caso Naseiro. Pero me parece muy extraño que usted no conozca al señor Correa. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España. Esto es un repaso a las comisiones de investigación que la política y los políticos han puesto en marcha para intentar explicar su naturaleza, su necesidad y su papel. Las conclusiones de las comisiones de investigación no son vinculantes para los tribunales de justicia ni afectan a las resoluciones judiciales, ¿no? Por lo tanto, a decir, la eficacia de este tipo de comisiones de investigación hay que centrarla sobre todo en el ámbito político, en lo que supone un esclarecimiento para la opinión pública de unos hechos. También es útil porque permite las distintas visiones, no solamente políticas, sino de seguridad. Muchos partidos políticos están más pendientes de utilizarlas para herir al adversario y para el pim pam pum habitual, más que para investigar los asuntos, ¿no? Comisiones de investigación que se han convertido en un factor cada vez más a tener en cuenta en el día a día de la actividad parlamentaria. Gracias, Josué. Pues ha habido una que no se ha podido poner en marcha, es la Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid. Hoy hemos conocido un informe. Como no se pudo hacer esa comisión, pues un grupo de afectados, de expertos, se han puesto ellos por su cuenta a indagar, han hecho un cálculo. Ellos dicen que 4.000 ancianos en Madrid hubieran podido salvar sus vidas si los hubieran derivado a los hospitales durante la pandemia. Neus, 4.000 ancianos según sus cálculos. Es una barbaridad, porque además, lo habéis explicado antes y leyendo un poco las informaciones que explican las conclusiones, primero responden a la señora Ayuso cuando dijo que nos hubiesen salvado, que a mí me pareció una de las declaraciones de un político o de una política más terribles que he escuchado para explicar qué pasó en la pandemia, ¿no? Y seguramente van a perseguirle. Sí, son de esas declaraciones que probablemente, o no lo sé, porque es verdad que a Ayuso hay pocas cosas que también es verdad. Que no, es un poco Trump diciendo que saldría a disparar y no le pasaría nada, pues un poco eso. Pero desmienten eso, sí, se podría haber salvado, ¿no? Después continúa siendo una comunidad que tuvo un nivel de muertes muy por encima en porcentaje del resto de comunidades. Por lo tanto, algo se hizo peor. No, en ningún sitio seguramente se hizo bien, ¿eh? Y, en fin, ninguno de los que estamos aquí creo que hubiésemos querido estar al frente de la gestión de una administración en esos momentos, ¿eh? Pero algo se hizo peor que en los otros sitios, ¿no? Y en nombre de una, en mi caso entiendo, una libertad muy mal entendida. Y luego sí creo que ahora que en fin, celebramos ayer o antes de ayer, ¿no?, el aniversario, creo que debería haber no solo algún tipo de investigación de lo que pasó, sino que todavía aquí en Cataluña, pero no solo en Cataluña, no se ha puesto en marcha, por ejemplo, ese nuevo modelo de residencias que se dijo que se haría. Estamos viendo, por ejemplo, los datos de la ley de la dependencia, que continúa siendo un gran desastre, sí, ¿no? Salieron la semana pasada, con lo cual cuando dicen que hemos aprendido, pues muy poco, señores, muy poco. Y por lo tanto, a mí este informe, en fin, seguro que no consolará a ninguna víctima, a ningún familiar, pero creo que es de justicia que se haya hecho, y lo triste es que lo hayan tenido que hacer casi de manera vocacional expertos en sanidad, juristas, este grupo, este colectivo que lo han llevado a cabo, porque nadie más lo hacía. Totalmente. Y Juan Manuel, aquí, Neus, habría un melón que es interesante, que es decir, estamos haciendo la reflexión como sociedad de ¿qué pasa si viene una pandemia? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Porque tengo la sensación de que el partidismo de un lado y de otro nos impide tener un debate serio y sereno sobre una cuestión que es clave. No, evidentemente esa reflexión no la hemos hecho, y cuando la hacemos, además,
queremos echar balones fuera. En primer lugar, me gustaría decir, más allá de que esa proyección que hace ese informe, de que se hubiesen salvado tantas vidas o hubiesen muerto menos personas, pues yo no lo sé. En aquellos momentos la realidad es que ni siquiera el tratamiento que estaba recibiendo la gente era el indicado, ¿no? Porque nadie sabía cómo se desenvolvía esta enfermedad. Entonces, probablemente sí, muchos hubieran muerto, pero es que da igual, aunque solamente se hubiese salvado uno. O aunque no se hubiese salvado ninguno, es indigno abandonar a unas personas a su suerte cuando están enfermas, porque eso contradice el mandato moral sobre el que se funda cualquier civilización. Entonces no creo que aportar aquí datos, proyecciones, no, es que da igual, no es humano. Es profundamente inmoral abandonar a una persona enferma, ¿no? Una de las obras de misericordia en la cultura cristiana, como todos sabemos, las obras de misericordia corporales es asistir a los enfermos, ¿no? Y en todas las culturas, da igual que sean religiosas que no religiosas. Entonces esto es así, ya de entrada, con lo cual todas esas discusiones a mí me parecen banales o gratuitas, ¿no? Respecto al otro, no hemos hecho esa reflexión, evidentemente no la hemos hecho, y cualquier persona que visite residencias de ancianos sabe perfectamente que los ancianos siguen hacinados, que los ancianos no tienen la asistencia debida. ¿Por qué? Simplemente porque las residencias de ancianos no están concebidas para detener precisamente la propagación de una plaga, ¿no? Yo creo que esto es evidente. Lo que pasa que también esa reflexión no solamente tendría que incluir el que hubiera otro tipo de residencias, sino también que en las residencias hubiese muchos menos ancianos, porque muchos de los ancianos que están en las residencias ciertamente son personas que requieren asistencia médica continuada, pero otros muchos no. Otros muchos son ancianos cuyas familias no los acogen y no los cuidan en sus casas. Y esta también es una reflexión que tenemos que hacernos como sociedad, porque aquí parece que la única reflexión que tenemos que hacer es decir a los políticos, no, tenéis que hacer mejores residencias, no, tenéis que construir más residencias. Hombre, no, también tenemos que hacernos la reflexión de ¿por qué mis padres están en una residencia? ¿Verdaderamente no puedo cuidar de ellos? Ángel. Bueno, a mí también, más que el elemento cuantitativo de estimación de las personas que se pudieron salvar, que me parece interesante, me quedo con el cualitativo, es decir, ha quedado ya establecido que los criterios de exclusión se establecieron ahí sin base clínica, que hubo un triaje fijado con criterios que no fueron clínicos, que fueron de dependencia, que no se ha rendido cuentas por ello, que a lo largo de este proceso el Gobierno de Madrid ha mentido mucho. Primero negó lo evidente y luego, cuando ha dado una explicación en forma de una frase que creo que cuando no recordemos ninguno de los escándalos de Ayuso nos seguiremos acordando de esa frase, porque es una frase verdaderamente grave y desconsiderada con las familias. Creo que es, digamos, triste, pero al mismo tiempo síntoma de vitalidad social que haya sido el pueblo de Madrid, a través de algunas de sus asociaciones, investigadores independientes, los que hayan cogido el toro por los cuernos, o han hecho un informe serio, con datos del gobierno, con artículos académicos, con 25 testimonios, y yo creo que ofrecen el retrato de una gestión completamente indefendible del COVID, que no se justifica en la urgencia de aquellos días que todas las comunidades autónomas sufrieron y que costó vidas. Hoy ha sido muy crítico con la presidenta madrileña, no por las residencias, sí por la gestión que está haciendo de la denuncia a su pareja por parte de la Fiscalía por un presunto delito de fraude fiscal. Ha sido muy crítico el ministro Félix Bolaños. Ha llegado a acusarla de convertir Madrid en un nido de odio. Lo que ella calificaba como una paralela de Hacienda resulta que son 3 delitos y, por tanto, sinceramente, no espero nada de ella. Me parece que la Comunidad de Madrid pues se está convirtiendo en un nido de odio, de crispación y de mentiras. Y me duele como madrileño y me duele como español. Pues esto lo ha dicho en la primera edición de los Diálogos Euskadi, lo moderaba. Igual les suena, Aimar Bretos. Nos suena de algo. Vámonos a Rusia, porque saben que se están celebrando elecciones, 3 días de elecciones en Rusia, elecciones por llamarlo de alguna forma. Pablo Morán, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Porque vamos, unos comicios sin ningún misterio,
sin una verdadera oposición y en los que ya sabemos el resultado. Aquí sí, aquí no hay que especular, ya sabemos, va a ganar Putin, clarísimamente, y se quiere quedar en el poder hasta 2030, Pablo. En estas elecciones Putin aspira a alcanzar su victoria más holgada desde que llegó a la presidencia en el año 2000. El Kremlin quiere con ello enviar una señal de fortaleza hacia el exterior. Hay 3 candidatos más, pero son fieles a Putin. La oposición seria ha sido eliminada, como sabéis, por un régimen que Garry Kasparov, en su charla con la SER, describe así. Seguramente ustedes recuerden la España de mediados de los 50. Probablemente el régimen de Franco de mediados de los 50 era más liberal que Putin. Por eso mismo, Kasparov cree que estas presidenciales son un acto de Putin para aparentar que Rusia conserva alguna credencial democrática, y por eso está seguro de lo que le pasó a su amigo Alexei Navalny. Fue asesinado en un aviso al resto de opositores, afirma, mientras señala la responsabilidad de Occidente por no frenar a Putin en el pasado, cuando llegó a la presidencia, cuando era más débil. Creían que los negocios eran más importantes. La falsa teoría de que a través de los negocios y el mercado libre puedes ayudar a un país a ser más liberal. Y señala a Obama, Gerhard Schröder y sobre todo a Angela Merkel como máximos responsables. La única salida que ve en Rusia es esta. Una derrota total frente a Ucrania. Es la única esperanza de que se pueda erradicar el virus imperial que todavía lava los cerebros de millones de mis compatriotas. Y resta importancia y peso a la actual oposición a Putin dentro de Rusia. Jordi Carbó, ¿cómo estás? Buenas noches. Contento por lo que vamos a anunciar. Buenas noches. ¿Sí? ¿Hay buenas noticias, Jordi? A ver, al final contentar a todo el mundo es difícil, ¿no? La mejor noticia, sin duda, sería, ya lo sabes tú, que lloviera, especialmente en el Mediterráneo. Pues ya veremos si la semana que viene tenemos situaciones favorables para la lluvia, pero bueno, como esto no lo podemos cambiar, lo bueno del fin de semana es que va a ser un ascenso, o vamos a notar un ascenso significativo de las temperaturas en prácticamente todo el país. Y eso se traducirá en tardes suaves, especialmente el domingo, con máximas de 20 a 25 grados, incluso cálidas en Canarias, en el Valle del Guadalquivir y en el interior de la Comunidad Valenciana, donde las máximas se acercarán a los 30 grados. Pero, lo hemos dicho antes, a las 8, cuidado en el Mediterráneo, porque justo ahí, en la línea de la playa prácticamente, es donde menos va a subir la temperatura. El mar está frío, es el momento que está más frío de todo el año, el mar Mediterráneo, y como tendremos un cierto viento marítimo, por eso va a refrescar el ambiente. 30 grados en marzo. 30 grados en marzo. Así está la cosa. Jordi Carbó, abrazo grande. Buen fin de semana. Buen fin de semana. 11 en punto, 10 en punto en Canarias, y vamos a hablar de alquileres, vamos a hablar de vivienda, porque las comunidades gobernadas por el PP han dicho no vamos a aplicar el índice de precios al alquiler que mañana entra en vigor en Cataluña. Es una medida que en principio debe servir pues para algo básico, elemental, para una necesidad en tantos sitios como es controlar los precios desmedidos que están sufriendo ya miles y miles de ciudadanos, seguramente muchos de ustedes, en distintos puntos de España. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Por poner un poquito de orden, ¿en qué consiste y quién se va a poder beneficiar de esto? Pues pueden ya beneficiarse oficialmente todos los que quieran alquilar una vivienda, porque lo primero que hoy se ha hecho oficial es ese índice, esa horquilla que para los pequeños propietarios sirve de información, sirve para saber cuánto deberían cobrarte por una vivienda equivalente en tu zona. Es decir, te permite saber el mínimo y el máximo que se está cobrando y compararlo con lo que te quieren cobrar. Pero además, si se declara zona tensionada, esto sirve especialmente para los grandes propietarios, quienes tienen 5 o 10 viviendas. Para todos ellos, el máximo del índice es el máximo que pueden cobrar de alquiler en cada una de esas casas. Lo que tenemos a partir de aquí es básicamente 2 Españas. La de quien ya declara zona tensionada, Cataluña lo ha hecho hoy mismo, y la de quienes pretenden hacerlo, Asturias, Navarra, Euskadi, todas ellas ya están trabajando en esto, y frente a ellas las de quienes no lo van a aplicar. El gobierno dice quienes no lo apliquen se van a ver arrastrados. David Lucas. Creo que hay una reflexión profunda. Creo que con esa actitud están perjudicando a sus ciudadanos. No pueden mirar para otro lado cuando se están produciendo movimientos especulativos en el ámbito del alquiler. Pero las autonomías del PP dicen que esto es un suicidio económico. Son Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cantabria, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Extremadura y Aragón. Son las que más caliente tienen el mercado. Vale, decías, Javier, Cataluña lo va a aplicar. Pongamos un oyente que nos está escuchando aquí al lado, en la calle Cas, por decir algo, en cualquier parte de Cataluña, en cualquiera de los 140 municipios donde se ha declarado zona tensionada. Mañana tiene que renovar su contrato de alquiler, Javier.
¿Se beneficia de esta ley? ¿Cómo se beneficia? Sí, todos los que viven en Cataluña en 140 zonas designadas ya por la Generalitat, que son, entre otras, Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell y todas las demás autonomías que a partir de aquí declaren zona tensionada, efectivamente pueden topar ciertos alquileres. ¿Cómo se declara zona tensionada? Lo primero, si el alquiler se come más del 30% de la renta de tus vecinos. Y 2, si ese alquiler lleva 5 años subiendo 3 puntos por encima del IPC. Si eso ocurre, se puede declarar zona tensionada. Y esa zona tensionada lo que hace es poner topes. Los grandes propietarios no pueden alquilar por encima del precio máximo que marca este rango, este índice de precios al alquiler. En cuanto a los pequeños propietarios, si tú tenías una casa en alquiler, acaba el contrato y quieres alquilarla a partir de ahora, puedes hacerlo, pero la subida máxima que puedes aplicarle es del 10%, si has conseguido renovar la casa, si has conseguido mejorar su eficiencia energética. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Efectivamente, zonas tensionadas en las que hay techos para las subidas del alquiler. Y eso ha de ser compatible con un programa que durante 3 años ha de incluir construcción de vivienda para buscar una solución de largo plazo. Oye, Javier, ¿y tiene lagunas o no esta ley? Sí, hay 2 grandes lagunas, una de concepto teórico y otra de aplicación práctica. La de concepto teórico, esto es un arma, la pone el Estado a disposición de las autonomías. Es una pistola, pero las balas las tienen las autonomías. Son ellas las que tienen que solicitarlo, son ellos las que tienen que aplicarlo. Si el Estado pone todo esto sobre la mesa, pero las autonomías no lo quieren utilizar, esto efectivamente puede servir para nada. Segundo problema de aplicación práctica, no hay un régimen sancionador ahora mismo. Si alguien viola esta norma, hay que recurrir a las autoridades ordinarias de consumo. Esta ley no contempla sanciones si un fondo de inversión decide saltarse estos topes o si un propietario decide no respetar los nuevos derechos del inquilino. Javier Ruiz, gracias. Un abrazo, hasta luego. Y en Cataluña, claro, de hecho, mañana se empieza a aplicar, pero, Mónica Peinado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora apuntaba algo de esto, Ruiz. Se han detectado también lagunas a la hora de aplicarla aquí. Cataluña va a aplicar a partir de mañana el índice de precios en 140 municipios donde vive el 80% de la población catalana. El gobierno de Pere Aragonés ha defendido en todo momento que se tiene que poner un tope al alquiler y por eso van a ser los primeros en aplicarlo, aunque el índice aprobado por el Ministerio no les acaba de convencer. Entre los problemas que le ven está que, a diferencia del que estuvo en vigor en Cataluña, no ha previsto un régimen sancionador para los que incumplan o que los grandes tenedores no están obligados a comunicar que lo son. La portavoz del Sindicato de Inquilinos, Carme Arcarazo, ha pedido al gobierno catalán que actúe para tapar los agujeros que desde su punto de vista tiene la ley. Lo ha dicho esta mañana en Aquí Cataluña. A nosotros no nos queda claro que no se pueda desarrollar desde Cataluña un régimen sancionador. No nos queda claro que el registro de grandes propietarios no pueda estar listo antes. La Generalitat explica que no puede elaborar un régimen sancionador específico y que los afectados por un incumplimiento de la norma tendrán que acudir a canales que ya existen, como por ejemplo denunciar ante Consumo, buscar un servicio de mediación o acudir a la justicia ordinaria cuando corresponda. Gracias, Mónica. Citaba Aquí Cataluña, qué buen programa, Neus. Te lo recomiendo mucho, te lo recomiendo. Me suena el presentador. Bueno, el presentador, déjalo estar. Un tal Pablo. Juan Manuel, ¿entiendes que el Partido Popular no quiera regular? Ellos decían, incluso hemos escuchado a un consejero hoy decir, es que nos vamos a convertir en Cuba. Bueno, digamos que no estoy de acuerdo con lo que dice el Partido Popular, pero es que esta ley me parece una ley cosmética, completamente cosmética. Sí, totalmente cosmética, y me parece es un llamarse andana, pero sacar pecho como de que estás combatiendo la especulación, ¿no? No, la especulación se combate favoreciendo el acceso a la propiedad y combatiendo el acaparamiento y la concentración de propiedad. Y para eso, naturalmente, se tiene que impedir estos llamados grandes tenedores, estas empresas dedicadas al acaparamiento de propiedad, tienen que ser desbaratadas y sus propiedades tienen que ser expropiadas, ya está. ¿Expropiadas? Sí, expropiadas. Y esas propiedades acaparadas tienen que ponerse en manos de aquellas personas que no tienen acceso a la propiedad mediante precios accesibles. Y esta es la realidad, porque
los seres humanos tenemos derecho a la propiedad y fundamentalmente tenemos derecho a aquella propiedad que nos permite vivir en condiciones dignas. Y eso es lo que, a mi modo de ver, un partido con verdadera vocación social tendría que hacer. Todo esto me parecen mamonadas, con perdón. No voy a poder superar eso. ¿Te quieres sumar a la revolución comunista, Neus? No, esto no es revolución comunista. No. Esto es distribución de la propiedad. Estoy de acuerdo. Pero como Sí, la sí, propiedad lo digo ha sido con perdón. acaparada salvajemente por especuladores, a los especuladores hay que castigarlos. Y hay que repartir la propiedad. Todo lo demás, repito, son floreos y virutillas. Es verdad que nunca ha sido tan cierto lo de que he hecho la ley, echa la trampa, Sí. en este caso las trampas que las va a haber. Cuando antes poníais el corte del PP, ¿no?, que hablaba de suicidio económico, el Sí. suicidio económico es el de muchas familias y muchos jóvenes. Tú comentabas, ¿no?, estamos en la calle Caspe, en Radio Barcelona. Bueno, no sería el sitio porque estamos al lado del Paseo de Gracia y evidentemente, en fin, baratito no está. Ninguno, no de los que estamos aquí, sino seguramente la gran inmensa mayoría de nuestros oyentes no podrían vivir aquí, ¿no? Pero no hace falta el Paseo de Gracia. Es que en Barcelona, que es lo que yo conozco y que, bueno, es interesante porque como va a ser una comunidad donde sí que se va a aplicar, pues veremos, ¿no? En 7 de los 10 distritos el alquiler medio ya supera los 1.000 euros de media. Es que la media aquí está por encima del salario mínimo, Sí. Del salario mínimo interprofesional, porque está en 1.123 euros. Hace poco en El Diario hicimos un reportaje hablando con portales inmobiliarios, con mucha gente, y es que en Barcelona no se anuncian alquileres de menos de 800 euros. No hay. Es decir, por 800 euros en Barcelona, como supongo que debe pasar en muchos barrios también de Madrid y no sé si en otras ciudades, lo que puedes alquilar es una habitación. O sea, estamos aquí. Entonces, de alguna manera, y en esto yo no sé si es la expropiación, en fin, no me parece una cosa descabellada, pero supongo que sería complicado porque con lo que le ha costado al PSOE hacer la ley de vivienda, que recuerdo que la anterior legislatura fue de las últimas, cuando yo creo que debería haber sido de las primeras, y lo de los grandes tenedores, al PSOE le cuesta también entenderlo. Ya no te digo al PP, porque al PP ya no se lo pido, pero yo creo que al PSOE sí que hay que pedírselo. Le ha costado mucho entender lo que eran los grandes tenedores. Pues de alguna manera digo yo que habrá que intentar contener esta escalada que a mí me parece de verdad insultante. ¿Pero por qué tienen esos precios el alquiler? Porque hay posiciones de dominio. Claro, no nos engañemos. Porque hay una especulación desbocada. Yo estoy a favor del pequeño propietario que para garantizarse una jubilación ha invertido sus ahorros en otro piso que luego pone en alquiler. Pero que son los menos. Claro, es que ese no es el problema, porque Claro. si el alquiler estuviera en manos de pequeños propietarios, en el alquiler claro que sí se abaratarían los precios, porque el señor que pone un piso suyo en alquiler y ve que el vecino lo alquila y él no, dice, coño, ¿por qué mi vecino lo alquila? Ah, claro, porque lo ha puesto 100 euros más barato. Coño, pues yo lo voy a poner 150 más barato. No. El problema son las posiciones de dominio. El problema es la concentración de propiedad. El problema son esos arrendadores que tienen cientos de pisos. Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es lo que hay que combatir. Y paralelamente, por supuesto, favorecer el acceso a la propiedad. Pero para favorecerlo, lo mejor es combatir a esos acaparadores de propiedad. Ángel. A ver, yo creo que la ley va a proporcionar, digamos, un experimento interesante porque se va a aplicar de forma distinta según haya en las comunidades autónomas un alineamiento PP, o sea, un no alineamiento PP o un alineamiento en otras fuerzas políticas, por ejemplo en Cataluña, y se va a poder comparar resultados, ¿no? Vamos a tener ahí una oportunidad de ver si efectivamente la ley es un bluff o si realmente consigue los propósitos para los que se aprobó. Yo a priori soy escéptico. ¿Por qué? Pues el mercado de la vivienda en España es una máquina muy entrenada y muy engrasada para un funcionamiento que lleva 80 años. Es decir, la vivienda ha sido digamos, el bien principal, no solamente de los grandes acumuladores, ¿no? Las familias han tenido la propiedad de la vivienda como su gran proyecto, digamos, de concentración de su capital. Hay un clima en general en la sociedad española también de desconfianza sobre lo que puede deparar el futuro, las pensiones, y la gente está muy aferrada a su propiedad. Yo creo que culturalmente también en las clases medias, y aunque sean los pequeños propietarios, suena, todo lo que sea intervención en la propiedad suena como algo invasivo, que pone en peligro la herencia que pueda dejar. Lo cierto es que la vivienda es
el gran problema económico en España y el gran vector de transmisión de desigualdad. Pero creo que la batalla político-cultural que tendría que darse para entender que hace falta una reforma profunda de ese mercado no se ha dado a fondo. Es decir, también es verdad que hay un bombardeo continuo de discursos como los que hemos oído ahora, ¿no? Cualquier mínima intervención pues nos lleva a Cuba. Por lo tanto, sí es verdad que los fondos de inversión fundamentalmente, que además ahora se va a producir un fenómeno de dumping. Yo creo que van a atraer fondos perjudicados por la ley las comunidades que no la van a aplicar. En fin, vamos a ver de todo. Creo que son la expresión máxima, digamos, del acaparamiento de vivienda, pero que también va a haber mucha gente que rechace la aplicación, que va a intentar sortearla, buscar los recovecos para no aplicarla, y que no son necesariamente grandísimos propietarios. Me cuesta imaginar una aplicación armoniosa, fluida, entre otras cosas por algunas de las cosas que se han dicho en la presentación, y también porque faltan inspectores. Yo creo que la letra de la ley es muy interesante, pero temo que la práctica de un mercado tan entrenado en la mercantilización la deje, si no en papel mojado, sí en algo realmente poco transformador. Claro, porque, por ejemplo, el hecho de que no haya sanciones, que es una cosa que pedía la Generalitat y tenía todo el sentido, porque es que si no, esas trampas, o lo que dices tú, ¿no, Ángel?, de cómo la gente va a intentar evitarlo, va a pasar. Una de las cosas que ya se ha avisado y que ya está empezando a pasar antes de que se aprobase la ley, es que hay empresas que sí, lo que están haciendo es ponerlo en alquiler de temporada turística, sin que sea, que es una fórmula, en fin, que no, porque como no pueden ponerlo como piso turístico en ciudades como Barcelona, porque se ha topado, en otros sitios no, porque sigue siendo un campo ahí libre de venga a hacer pisos turísticos. Pero aquí entonces lo que hacen es alquiler de temporada, y de esa manera ya evitan tener que aplicar ese tope. Y luego, antes hablábamos, ¿no?, de por qué no estamos planteándonos como sociedad, ¿no?, una sociedad que se está envejeciendo, la pirámide es la que es, ¿qué tenemos que hacer con las residencias, ¿no?, o cómo tenemos que plantearnos esto? Pues aquí, por ejemplo, es lo mismo, es decir, estamos hablando de modelos urbanísticos en las grandes ciudades europeas, porque no es una cosa exclusiva de Barcelona, Madrid, pero en estas grandes urbes, ¿qué queremos? Una mayor segregación, que es lo que estamos haciendo, una mayor segregación, porque al final puede vivir quien puede vivir en la ciudad, y aquellas que tengan campo para ir creciendo, como es el caso de Madrid, pues pueden ahí ir está ¿no?, la famosa España de las piscinas, ¿no? Sí. Pero hay sitios como por ejemplo el área metropolitana, que está mucho más densa y mucho más limitado por montaña, por mar. Pues lo que vamos haciendo es ir segregando urbanísticamente, y eso significa también una segregación social. Y eso es, creo que sí que ahí es donde la política tendría que decir qué quiere hacer. Y no se está planteando. Pero es que fijaos, es primera ley de vivienda estatal que tenemos, año 2024, con un problema enorme, inabastable, multifactorial. Porque podemos intentar limitar, podemos meter mano, pero es que faltan pisos también de protección social, que es un problema. Nos comparamos con Europa, estamos lejísimos. Pero ¿sabes qué ha pasado? En ayuntamientos... Esta ley es de mentira. Claro, ¿y sabes qué ha pasado? Que ayuntamientos progresistas, o que se autodenominaban progresistas, durante mucho tiempo lo que hicieron fue venderse el propio parque de venta de pisos públicos. Se permitía. Y ahora todos a correr porque no hay sitio para hacerlos. Mira, el binomio, perdona, Pradas, tú. No, vamos a ver, es que yo creo que el problema está en que la izquierda, porque bueno, ya damos por hecho que la derecha, la única derecha que hay en España, es la que defiende el acaparamiento de la propiedad, ¿no? Que nada tiene que ver con la defensa de la propiedad. Porque la defensa de la propiedad en su naturaleza está que la propiedad tiene que estar repartida, porque si tú defiendes la propiedad, defiendes que tenga todo el mundo propiedad. Entonces, por lo tanto, la propiedad tiene que estar repartida. Pero ya sabemos que la derecha declara abiertamente que le parece estupenda la concentración de propiedad. Vale, bien. Pues entonces a la izquierda no tendría que parecerle, ¿no? Digo yo, ¿no? Sin embargo, la izquierda no se atreve a ir a la raíz del problema. Otra cosa que encarece muchísimo los alquileres, como todo el mundo sabe, es el alquiler turístico. Bueno, eso es tan sencillo como prohibir el alquiler turístico o restringirlo al máximo. ¿Por qué no lo hace la izquierda? ¿Por qué no lo hace? Porque todo es cosmético.
porque está al servicio de los mismos intereses que está la derecha. Y esos intereses no es la parejita de jubilados que consigue a lo largo de toda su vida adquirir un piso para complementar su jubilación. No. Esos intereses son los grandes fondos que acaparan cientos y cientos de pisos en las grandes ciudades. Ángel. El binomio vivienda-turismo, ¿no? Con lo que supone en España, desde finales de los años 50, que ha reposado sobre eso todo el desarrollismo y que... decías tú que no había ley de vivienda hasta ahora y de turismo, pero que no es que no haya habido políticas. Claro que ha habido políticas. La política ha sido dejar hacer. Y la barra libre. ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha entrado en el más. No ha habido. Yo no tengo claro que el turismo y la vivienda, con lo que suponen en España, deban ser competencias autonómicas. No, creo que el Estado de las Autonomías ha presentado múltiples ventajas, pero creo que, por ejemplo, en el terreno turístico, que la estrategia básica y el discurso básico de todas las autonomías y del gobierno al frente de todas ellas, o sea, hemos conseguido batir otro récord, como si no hubiéramos ya visto claramente la incidencia que tiene el cuanto más mejor del sector turístico sobre miles de otras cuestiones, desde la convivencia vecinal hasta el precio de la vivienda. Me parece que el binomio vivienda-turismo está acostumbrado a vivir de una determinada manera y va a costar mucho virar ese barco. Ahora bien, yo, a diferencia de Juan Manuel, sí veo en esta ley, es verdad que no es una ley drástica, ¿de acuerdo? Pero creo que es una ley que supone un primer cambio y además vamos a tener la oportunidad de verla puesta a prueba si hay autonomías que se alinean con ella y consiguen además vigilar, sancionar a quien no la cumpla. Habrá que darle un tiempo y no creo que sea revolucionaria, no vamos a llegar al expropiese, pero sí que creo que... pero bueno. Dice, no es una ley drástica, por supuesto que no. A mí me gustaría una ley moderada, por ejemplo, que le dijera a estos grandes acaparados de propiedad: esta empresa tiene 500 pisos. Bien, pues miren, les invito a que pongan 495 a la venta, a precios baratos, a precios sociales, para que 495 familias puedan tener una vivienda. Y además le pido a los bancos que la financien con créditos que permitan verdaderamente que esas familias con dificultades económicas puedan acceder a la propiedad de la vivienda. Eso es una ley moderada. Claro, dejadme ilustrar hasta dónde llega la especulación, porque esta mañana lo que hemos hecho, nos hemos puesto a comparar con el índice de precios y el precio que marca un portal inmobiliario. Hemos encontrado una oferta, decía Neus. Aquí al lado no podemos estar viviendo ninguno de nosotros. Cierto, atención, número 179 de Consell de Cent, que es esta calle pacificada que ha sido tan polémica en Barcelona, por Colau, las guerras que ha habido, en fin. 65 metros cuadrados, una habitación, ¿cuánto pagaríais? Así. Aquí en Barcelona, en centro. Tú que lo conoces, Neus, ¿cuánto pagarías? Bueno, no sé cuánto pagaría, pero me imagino que por 65 metros en Consell de Cent no creo que pidan menos de 1.400. 2.500 al mes. 2.500. Nos vamos a ver el índice. Bueno, pues por ejemplo no puede superar los 1.000 euros. 65 metros. Ojo, no podría superar los 1.000 euros. ¿Cuál es el problema? Que solo puedes aplicar este índice si es un gran tenedor o si es un piso que se acaba de incorporar al mercado ahora mismo. O sea, la diferencia es de... Claro, de 2.500 a menos de 1.000 euros. Pero es que ejemplos hemos encontrado un montón. En Gracia, Travesera de las Corts, nos pasaba lo mismo. Un piso de 2.508 euros que no podía costar más de 1.387. Eso no pasará. Porque es muy difícil ahora mismo cumplir esta ley. No pasará porque no existe voluntad política de que pase, por el amor de Dios. Es que parece mentira que aceptemos que podemos detener el cambio climático, que eso es delirante, y en cambio no aceptemos que podamos tener precios de alquiler accesibles a la gente. Pero como no les puedes multar y no les puedes obligar... Puedes legislar. Claro, pero lo que harán es, pues eso, ponerlo o en régimen de alquiler de temporada o, llegado el caso, intentarán venderlo. Bien, es lo que lo vendan, pero entonces ahí el Estado tiene que intervenir. Claro, que lo vendan, pero precisamente para garantizar... ¿Cómo? Legislando, pero bueno, por favor, a ver si podemos amnistiar a delincuentes y no podemos legislar para que la gente pueda tener una vivienda. Hombre, por el amor de Dios. Es que me parece increíble que aceptemos estas cosas como si fueran normales. No, y que encima, aceptamos, y que encima nos parezca extremista decir esto, que nos parezca extremista, que nos parezca el comunismo. ¿Pero qué comunismo? Y que nada, que no, que es la distribución de la propiedad, por el amor de Dios. Es que son cosas... Repito, lo que ocurre es que los gobiernos están al servicio
del gran capital, están al servicio de la plutocracia, están al servicio de la concentración de propiedad. Este es el problema, pero naturalmente que los estados pueden legislar estas cuestiones, pero además es que legislarían con el aplauso de la inmensa mayoría de la población, que además lo agradecería. Venga, os voy a poner los dientes largos, si me dejáis. 11 y 22, 10 y 22, porque Oviedo, no sé si sabéis que es la capital española de la gastronomía este año, y Carlos Cano, que no vive mal, se ha ido ahí. Se ha ido ahí a pasear, nuestro gastroser, y que se ha hecho un podcast, que esto está muy bien, un podcast mientras comes bien. Él directamente lo que ha hecho es ponerse en contacto con los taxistas, que son los que conocen dónde se come bien y barato, porque esto nos sirve a todos. Dicen, esto ya no va de estrellas Michelin, esto va de encontrar un restaurante donde tú te tomes tu menú y salgas de ahí como un rey, y Carlos Cano ya sabe, en Oviedo, dónde están los buenos. ¿Cuántos comentarios de Google te tienes que leer para que una reseña sea fiable? Me lo preguntaba un taxista de Oviedo el otro día, y con ellos la cosa cambia, porque te preguntan qué te gusta y cuánto te quieres gastar y empiezan a decir nombres. Está bien el Sublime, ahí en la calle Progreso, mucha variedad. La cafetería del Bingo Fortuna, pinchos calientes en el momento, muchas tartas también, platos combinados me parece que hacen también si quieres desayunar, ahí sí hay de todo y el café está rico y es barato. Santa Cristina. Abren temprano y tiene bollería, croissants. La sidrería Tierra Astur es uno de los más recomendados. Para José, toda una garantía. Los que preguntan, normalmente nosotros los mandamos para Tierra Astur. Y para los demás también. Como tiene la decoración con botellas de sidra. Recurrieron otra vez a las espichas, que estaban olvidadas, y en el centro de Oviedo unas pizzas, pues oye, se agradece. Pasa comida sin parar y bebida sin parar, hasta que canses. A precio cerrado, lógicamente. Pero Zoilo sabe dónde hay que ir a comer cachopo. Sí, el Naranco se llama. Por la barbaridad de cachopos que hacían de XXL, es justo por detrás de la estación de autobús. Y tanto Rafa como Vanessa coinciden con la fabada. Casa Chema, pero está a las afueras de Oviedo, en el Cordial. Ganó el premio Mejor Fabada del Mundo hace unos años. Al preguntarles por el mejor restaurante de la ciudad también suelen coincidir. Casa Fermín, Del Arco, Bocamar, Casa Lobato. Y no solo te lo dicen, es que también te llevan. Claro que te llevan. Que lo queréis escuchar, lo queréis recuperar, queréis ampliar, cadenaser.com, este nuevo podcast de Carlos Cano, de Gastroser, os lo recomiendo. Y además me ha chivado que piensa coger más taxis. Yo ahí lo dejo. De momento tenemos este especial en Oviedo. No os lo podéis perder. Me parece un servicio público este programa. ¿Verdad que sí? Este podcast es maravilloso. Oye, me parece grandioso. Y va a ir haciendo... No sé si lo puedo contar, pero sí. Sí, ¿no? Pero va a ir haciendo. Porque ya tanta majadería de estar siempre hablando de estrellas Michelin y toda esta mierda. Vamos a ver, por favor, que el 99% de la población no va a restaurantes de estrellas Michelin, que lo que quiere es que paga alquiler. Un buen restaurante con un buen precio. Absolutamente. Oye, ¿o que queréis deprimiros otro día un poco? hablaremos de los precios de los menús también desbordados, ¿eh? ¿Qué está pasando con los menús? Es que claro, estamos viendo aquí melones. Os voy a deprimir. Algo parecido con los pisos. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis si os digo que hace 25 años, 25 de esto? Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. ¿Qué, Ángel? ¿Cómo te quedas? Pues mira, yo lo recuerdo, lo vi en un canal que había antes que se llamaba Más Música. Hoy creo. sí. Que ya Sol Música, ¿no? Sol Música. Ahí está. Y recuerdo que a mi hermano le gustó desde el principio y yo fui más escéptico, tuve con mi habitual tino, dije, esta gente no va a llegar a nada. Un disco y fuera. Qué exitazo. Tú, Neus, sí que la estabas cantando. Sí, a mí me pasó al revés. Yo le decía a mi hermano que eran buenos y mi hermano me decía que no. Sí, ¿eh? Y fuiste tú la que le metiste. De Ángel, sí. Vamos a desempatar, Prada. Tengo que ser sincero. No, ¿eh? Tengo que ser sincero. ¿Cuándo no lo eres? Es la primera vez que escucho esta música en mi vida. No te puedo creer. No, imposible. Y de verdad. Es el GURB de Tiro de Mendoza. Pero te digo una cosa. Es la primera vez que algo, pero he de decir que yo no escucho música pop. Pero es que yo te envidio porque la puedes descubrir hoy por primera vez 25 años después. Sí, bueno, tampoco es que no me está causando la misma impresión que leer a Proust por primera vez, la verdad, ¿eh? Espérate, que claro, han pasado 25 años, acaban de lanzar disco para conmemorar, se llama Estopía, y a lo mejor con este sí. Vamos a ver. Me parece a mí
y que tampoco va a ser. Pero os digo una cosa, nuevo disco para celebrar 25 años, se estrenaba hoy, queríamos acabar con música. Os agradezco mucho, Neus Tomás, Ángel Munarriz, Juan Manuel de Prada, buen fin de semana, mil gracias. Un placer, hasta pronto. Con alegría y en Seat Panda, el lunes más hora 25. Buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.